La noche que Laura desapareció, el reloj del pasillo marcó las 2:47 a.m. Cuando un silencio antinatural se apoderó de la casa. Ni un portazo, ni un grito, solo el zumbido del refrigerador y el tic del reloj. A la mañana siguiente, su marido, Javier, despertó con la cama vacía y un teléfono lleno de llamadas perdidas que nunca escuchó. En la mesa del comedor había una nota escrita con su propia letra, una que decía: ya no podía seguir fingiendo, pero él juraba no haberla escrito. ¿Cómo puede un hombre dejar una nota que no recuerda haber escrito? Las primeras horas fueron un torbellino. Javier llamó a la policía, revisó cada rincón de la casa, gritó su nombre hasta quedarse sin voz. Nada. Las ventanas estaban cerradas, las puertas sin forzar. No había señales de pelea, ni rastros de huida. La casa parecía intacta, como si Laura se hubiera evaporado. El detective Ruiz llegó al amanecer. Su mirada recorrió el lugar en silencio, pero se detuvo en la nota. Le preguntó a Javier si reconocía la letra. Él dijo que sí, pero que no recordaba haberla escrito. Ruiz solo asintió y dijo algo que Javier nunca olvidaría. Entonces tenemos un problema más grande de lo que parece. Los vecinos comenzaron a llegar al escuchar las sirenas. Nadie había visto nada, pero todos tenían teorías. Una mujer dijo haber oído un coche durante la madrugada. Otro juró ver una sombra cruzar el jardín. Ruiz los escuchaba, paciente, mientras Javier observaba desde la puerta, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se llenaba de voces, sospechas y miradas. En un pueblo pequeño, los secretos se propagan más rápido que la verdad. En la estación de policía, Ruiz revisó la nota bajo luz ultravioleta. No había huellas, ni fibras, nada fuera de lo normal. Pero el trazo tembloroso de las letras revelaba algo más profundo. Miedo. Miedo del que escribe, no del que lee. Ruiz pidió a peritos caligráficos una comparación y ordenó examinar la computadora de Javier. El hombre insistía en su inocencia, pero su memoria de aquella noche estaba fragmentada, como si algo o alguien hubiera borrado partes de su mente. Esa noche, Javier no pudo dormir. Cada rincón de la casa parecía observarlo. El reloj seguía marcando 2:47, aunque eran casi las 3 de la mañana. Se levantó, fue a la cocina y vio el reflejo de Laura en el vidrio del microondas. La figura estaba quieta, mirándolo. Cuando giró, no había nadie. Cayó de rodillas, llorando, sin saber si estaba perdiendo la razón o si ella realmente seguía allí, atrapada entre la memoria y la oscuridad. 2 días después, la desaparición de Laura ya era noticia nacional. Los medios mostraban su foto una y otra vez, mientras en el barrio todos murmuraban el mismo nombre. Javier, el hombre que decía no recordar nada, el que había escrito una nota que lo incriminaba. Ruiz lo citó de nuevo en la comisaría, esta vez con tono más firme. Detrás del escritorio, el detective colocó sobre la mesa un sobre con los primeros resultados periciales. «Tu letra», dijo sin titubear. Javier tragó saliva, sus manos temblaban, pero su voz apenas susurró. «Yo no la escribí». El informe era claro. La caligrafía coincidía con la de Javier. Sin embargo, Ruiz no se conformaba con lo obvio. Ordenó revisar las cámaras de seguridad de la zona y rastrear las llamadas del teléfono de Laura. En una de las grabaciones, un auto oscuro pasaba frente a la casa a las 2:45 a.m., apenas 2 minutos antes de que todo quedara en silencio. Nadie podía ver quién conducía, pero el auto no era de Javier. El detective sabía que había una historia más profunda detrás de la nota. Mientras tanto, Javier regresó a su casa bajo vigilancia. El vecindario lo observaba con desconfianza.
Ya nadie lo saludaba. En la puerta, alguien había dejado una nota anónima que decía: «Tú sabes dónde está». La letra era distinta, más brusca, casi grabada con rabia. Javier la leyó una y otra vez, sintiendo cómo algo dentro de él se quebraba. Si él no recordaba lo que había escrito, ¿qué otra cosa podía haber hecho sin saberlo? Esa noche, Ruiz revisó el perfil psicológico de Javier. No había antecedentes violentos, ni desórdenes mentales registrados, pero algo lo inquietaba. Un expediente de terapia matrimonial interrumpida meses atrás. En las notas del terapeuta se leía que Laura temía por su seguridad, que decía sentirse vigilada incluso cuando estaba sola. Ruiz pidió localizar al terapeuta. Tal vez, pensó, el matrimonio escondía secretos que aún no habían salido a la luz. Javier soñó con Laura esa noche. En el sueño, ella le pedía que no la buscara, que la dejara ir. Al despertar, el reloj del pasillo marcaba, otra vez, las 2:47, el mismo instante. Corrió hacia la sala y encontró el televisor encendido con el volumen al máximo. En la pantalla, una grabación de su boda se repetía sola, como un bucle. Su imagen abrazando a Laura bajo la lluvia, sus rostros sonrientes, congelados en una felicidad que ya no existía. El terapeuta, el doctor Montenegro, confirmó algo que Ruiz ya sospechaba. Laura llevaba meses planeando irse. Temía por su vida, pero no por culpa de Javier, sino de alguien más. En las sesiones había mencionado un nombre que el detective no pudo ignorar: el hombre del bosque. Un supuesto desconocido que la vigilaba desde lejos, que dejaba flores en su auto y la seguía hasta el trabajo. Javier nunca supo nada de eso. Cuando Ruiz le mostró las notas de terapia, su rostro se contrajo entre sorpresa y dolor. Tal vez su esposa tenía un enemigo, o tal vez tenía otra vida. Ruiz rastreó el nombre del supuesto hombre del bosque sin éxito. No había denuncias, ni cámaras, ni testigos. Pero en el teléfono de Laura, los técnicos hallaron algo más. Una carpeta oculta, protegida con contraseña. Dentro, cientos de fotos del bosque cercano a la ciudad, todas tomadas desde distintos ángulos. En algunas, una silueta masculina aparecía al fondo, borrosa, siempre mirando hacia la cámara. Ninguna coincidía con Javier. Esa tarde, Javier condujo hasta el bosque, impulsado por algo que no entendía. El camino estaba húmedo y el cielo encapotado. Al llegar, reconoció los lugares de las fotos: el claro, el árbol caído, el pequeño lago. Todo parecía igual, salvo por una sensación: la certeza de no estar solo. Un susurro entre los árboles lo hizo girar, pero no había nadie. O tal vez sí. Bajo una piedra encontró una cajita metálica. Dentro, una foto de Laura sonriendo con un hombre que no era él. El rostro del hombre en la foto era familiar. Ruiz, al verla, sintió un escalofrío. Era alguien que conocía. Un agente retirado, desaparecido hacía 3 años durante una operación encubierta. Su nombre, Esteban Lobo. Al parecer, Laura había tenido contacto con él en secreto. Las fechas de las fotos coincidían con los días en que decía asistir a terapia. Todo apuntaba a una relación oculta, o a una alianza imposible de explicar. Esa noche, Javier recibió un mensaje desde el número de Laura. Un solo texto: no confíes en Ruiz. El corazón se le detuvo. Intentó responder, pero el mensaje desapareció del registro en segundos, como si nunca hubiera existido. Afuera, el viento agitaba los árboles con fuerza. Miró por la ventana y vio una figura parada al otro lado de la calle, inmóvil, observándolo. Cuando parpadeó, ya no estaba. Los días siguientes fueron un descenso a la locura. Javier aseguraba escuchar pasos por las noches,
Susurros detrás de las paredes. Ruiz ordenó vigilancia, pero nada apareció en las cámaras. Sin embargo, los ruidos seguían. Una madrugada, Javier despertó con la sensación de que alguien estaba sentado al borde de su cama. Cuando encendió la luz, la huella de una mano se marcaba en la sábana junto a él, fría, real. Nadie podía explicarlo. Ruiz empezó a sospechar que no todo era producto de la culpa. Ruiz decidió colocar micrófonos ocultos en la casa. Durante 3 noches todo fue silencio. En la cuarta, a las 2:47 a.m., un sonido surgió desde la cocina, una voz femenina susurrando el nombre de Javier. Era la voz de Laura. Los técnicos confirmaron que no era un montaje. Ruiz escuchó la grabación una y otra vez sin poder comprender. Si Laura estaba viva, ¿por qué no aparecía? ¿Y cómo sabía exactamente la hora en que todo comenzó? Javier comenzó a grabarse a sí mismo mientras dormía. Las cintas mostraban cosas inquietantes: puertas que se abrían solas, luces que parpadeaban, objetos movidos del lugar. En una de las grabaciones, él mismo se levantaba, caminaba hasta la cocina y escribía algo sobre la mesa. Por la mañana encontró otra nota, idéntica a la primera, pero con una sola frase nueva: no debiste volver al bosque. Javier sintió que algo dentro de él despertaba, algo que no recordaba ser. Ruiz visitó el bosque al amanecer, buscando el lugar exacto donde Javier halló la caja. El suelo estaba removido, como si alguien hubiera cavado recientemente. A pocos metros encontró una prenda de mujer cubierta de barro, un suéter que coincidía con la descripción de Laura. Ordenó una excavación inmediata. Mientras las palas cortaban la tierra húmeda, el silencio del bosque se volvió insoportable. Los agentes se miraron cuando algo metálico golpeó el fondo. No era un cuerpo, era una cámara. Las imágenes de la cámara mostraban a Laura grabando en secreto. En los últimos videos, parecía asustada. Hablaba en susurros, decía que alguien la vigilaba y que no podía confiar en nadie, ni siquiera en Ruiz. La última grabación terminaba abruptamente con un movimiento brusco y un grito apagado. Ruiz se quedó mirando la pantalla, helado. Reconoció el fondo del video. Era su propio despacho. Ruiz no podía apartar los ojos del video. Laura filmaba dentro de su oficina, a solas, temblando. En la grabación decía que había descubierto algo sobre la operación perdida y que Esteban Lobo no estaba muerto. Mencionaba un archivo oculto que implicaba a varios agentes, entre ellos al propio Ruiz. Él recordó aquella misión fallida, el encubrimiento, los informes falsos. Nadie debía saberlo. Cuando Javier denunció la desaparición, Ruiz creyó que todo era casualidad. Ahora entendía que no lo era. Mientras tanto, Javier comenzó a recordar fragmentos sueltos. Soñaba con una noche en el bosque, una discusión, un disparo. En el sueño no veía a Laura, sino a un hombre con un abrigo oscuro y una cicatriz en la mejilla. Al despertar, recordó ese rostro, el mismo que vio en la foto junto a su esposa, Esteban Lobo. Corrió al espejo, mirando sus propias manos temblar. Una idea le cruzó la mente como un rayo. ¿Y si él no era la víctima de un engaño, sino parte del mismo experimento? Ruiz revisó los archivos antiguos. Encontró fotos de Lobo, informes médicos y una lista de sujetos involucrados en pruebas de manipulación psicológica. Uno de ellos era Javier Gálvez. Al parecer, Lobo había sido su oficial de enlace antes de desaparecer. Los registros sugerían que Javier fue sometido a terapia de hipnosis experimental diseñada para borrar recuerdos traumáticos. Y Laura, sin saberlo, había desenterrado todo.
Ruiz comprendió que su desaparición no fue un crimen pasional, fue un encubrimiento. Javier fue arrestado nuevamente, esta vez sin resistencia. Ruiz lo interrogó, pero esta vez el tono cambió, más humano, más temeroso. Cuando Javier habló, lo hizo con una calma que heló la sangre del detective. Yo no maté a Laura, dijo. La ayudé a escapar. Pero ustedes la encontraron antes. Ruiz se quedó mudo. En ese momento, comprendió que Laura no estaba muerta, sino oculta, y que tal vez ella era la única que podía destruirlos a todos. Esa noche, Ruiz fue a su casa y encontró un sobre bajo la puerta. Dentro había una memoria USB y una carta escrita a mano. Si esto llega a ti, es porque me fallaste. Reconoció la letra de Laura. Con manos temblorosas conectó la memoria. En la pantalla, un video mostraba a Laura mirando directamente a la cámara. Pensaste que podías borrarnos, decía, pero la verdad siempre encuentra su camino. Al fondo, un reloj marcaba las 2:47. La imagen se cortó. Ruiz se quedó solo mirando su reflejo, sabiendo que esa hora nunca volvería a pasar en paz. La madrugada siguiente, Ruiz recibió una llamada anónima. Una voz femenina, apenas un susurro, dijo, «Ven al bosque». Colgó antes de que pudiera responder. El rastreo ubicó la llamada cerca del mismo lugar donde hallaron la cámara. A pesar de las advertencias, fue solo. El aire era espeso, el viento arrastraba hojas húmedas. A lo lejos, una linterna titilaba entre los árboles. Ruiz avanzó, y por primera vez en semanas sintió miedo real. Entre los árboles, una figura emergió. Era Laura. Pálida, sucia, pero viva. Ruiz bajó la linterna con incredulidad. Ella no dijo nada durante largos segundos, hasta que al fin habló. «¿Lo grabé todo?» «Lo grabé todo». Ruiz intentó acercarse, pero ella retrocedió, sosteniendo un pequeño dispositivo en la mano. «Si me tocas, se envía automáticamente». Su voz no temblaba. «Todo lo que hiciste, todo lo que ocultaron, ya no es tuyo». Ruiz comprendió que su carrera, su vida, todo, acababa en ese instante. Laura explicó lo que había descubierto. Lobo nunca murió. Era parte de una operación secreta destinada a borrar recuerdos de testigos y agentes comprometidos. Ella había sido una víctima colateral, usada para manipular a Javier y controlar su mente. Cuando comenzó a recordar, la silenciaron. Logró escapar antes de que Ruiz y sus hombres la entregaran. Ahora tenía pruebas suficientes para exponerlos a todos. Pero aún le faltaba una pieza, Javier. Ruiz llevó a Laura de regreso al pueblo con la excusa de protegerla. En realidad, planeaba destruir las pruebas. Pero ella ya lo sabía mientras conducían. Laura lo observaba sin pestañear. «Nunca entendiste lo que hiciste, ¿verdad?», dijo. «Creíste que podías borrar el pasado, pero te borraste a ti mismo». Ruiz frenó de golpe. Afuera, la lluvia comenzaba a caer. Durante unos segundos, el sonido del agua fue lo único que existió. Esa misma noche, Ruiz llegó a la estación y encontró su oficina revuelta. El disco duro donde guardaba los archivos de la operación había desaparecido. En el escritorio, una nota: «No hay memoria que no deje huella». Era la letra de Laura. Al revisar las cámaras, vio a una mujer entrar al edificio minutos antes. No era Laura, era Lucía, la agente que trabajaba con él. Y en su bolso llevaba la memoria USB. Ruiz entendió que todo se estaba derrumbando desde adentro. Ruiz comprendió que ya no podía detener lo inevitable. Las grabaciones habían sido copiadas, los archivos distribuidos. En las noticias se hablaba de una red de manipulación psicológica encubierta, con nombres de exagentes, psiquiatras y testigos falsos.
Su propio rostro aparecía en pantalla. Mientras escuchaba el noticiero, una parte de él sintió alivio. Otra, puro terror. La verdad lo había alcanzado, y con ella el eco de todo lo que quiso enterrar. Afuera, el reloj de la plaza marcaba las 2. Javier fue liberado por falta de pruebas. Caminó por las calles desiertas con una calma casi irreal. En su bolsillo llevaba una carta que Laura le había dejado. Recuerda quién eras antes de ellos. Esa noche volvió al bosque. El mismo sitio, el mismo silencio. Se sentó junto al lago y observó su reflejo. Durante unos segundos, creyó ver a Laura a su lado, sonriendo. Y entonces comprendió que, aunque la memoria pueda borrarse, el amor o la culpa siempre encuentra el modo de regresar. Lucía entregó la memoria USB a un periodista de investigación. Dentro estaban los archivos de la operación completa, con grabaciones de Ruiz, Lobo y otros oficiales. Las imágenes eran brutales. Sesiones de hipnosis, pacientes gritando, rostros borrados. Cuando el video se publicó, las autoridades no pudieron negarlo más. Ruiz desapareció esa misma noche. Nadie volvió a verlo. Algunos dicen que huyó, otros que regresó al bosque. Semanas después, una pareja de excursionistas encontró un abrigo y una linterna abandonados junto al lago. Dentro del bolsillo había una placa policial cubierta de óxido. La de Ruiz. No había cuerpo. El caso fue cerrado oficialmente, pero en el pueblo nadie volvió a dormir tranquilo. Algunos vecinos juraban escuchar pasos cerca del bosque a la misma hora cada noche. Siempre a las 2:47. En la última grabación encontrada, la cámara mostraba solo una mesa iluminada. Sobre ella, la nota original. Ya no podía seguir fingiendo. Pero debajo, una nueva línea, escrita con la misma letra. Hasta que la verdad volvió por mí. Nadie supo quién la escribió. Tal vez Javier, tal vez Laura. O quizás, como decía Ruiz, hay cosas que nunca desaparecen, solo cambian de forma. El reloj del pasillo vuelve a marcar las 2:47 y el silencio de aquella casa se siente más vivo que nunca.